decir su nombre, su edad y su país de origen. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Y tú? Yo me llamo Daniel. Encantado. Encantada, Daniel. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. ¿Y tú? Tengo 26. Ah, casi la misma edad. Sí, es verdad. ¿De dónde eres? Soy de México, de la ciudad de Puebla. ¡Qué bien! Yo soy de España, de Valencia. Valencia. He oído que es muy bonita. Sí, con playa y mucho sol. Me gusta el sol. En Puebla también hace calor. ¿Vives ahora en México? No, ahora vivo en Madrid. ¿Y tú? Yo vivo en Valencia, todavía con mi familia. ¡Qué suerte! La familia cerca siempre ayuda. Sí, pero también quiero viajar. A mí me encanta viajar. ¿Qué países conoces ya? Conozco Chile y Argentina. ¡Qué interesante! Yo conozco Francia. ¿Te gustó Francia? Sí, me encantó París. Yo quiero ir a París un día. Seguro que te gusta, es romántica. Entonces iré con alguien especial. ¡Qué gracioso eres! Gracias. Me gusta bromear un poco. A mí también. Hablar contigo es fácil. Igual contigo, Laura. Entonces, somos buenos compañeros de charla. Sí, y ya sabemos nuestro nombre, edad y país. Perfecto. Hemos aprendido lo esencial. Y lo hemos hecho de forma divertida. Claro que sí. Comprar un boleto de autobús. Hola, buenos días. ¿Me escucha bien? Hola, buenos días. Sí, le escucho perfectamente. Necesito comprar un boleto de autobús. Claro que sí. ¿Cuál es su destino final? Quiero viajar al centro de la ciudad. Muy bien. El próximo autobús sale pronto. ¿A qué hora sale exactamente el autobús? Sale en 10 minutos por la puerta 4. Perfecto. ¿Cuánto cuesta el boleto de ida? El boleto de ida cuesta 2 euros. ¿Y el boleto de ida y vuelta? El viaje de ida y vuelta cuesta 3 euros. Entonces, prefiero el boleto de ida y vuelta. Muy bien. Es una opción más barata. Sí, es verdad. ¿Puedo pagar en efectivo? Sí, claro. Aceptamos efectivo y tarjeta también. Aquí tiene un billete de 5 euros. Gracias. Aquí tiene sus 2 euros de cambio. Muchas gracias por su ayuda. Adiós. De nada. Buen viaje en el autobús. Llegar al hotel. Buenas tardes, señor. Bienvenido al Hotel Sol. Buenas tardes. Gracias. Tengo una reserva a nombre de Martin. Muy bien, señor Martín. ¿Me puede dar su pasaporte, por favor? Claro, aquí lo tiene. Y también tengo la confirmación en mi móvil. Perfecto. Ya la veo en el sistema. Es para 3 noches, ¿verdad? Sí, exactamente. 3 noches. ¿El desayuno está incluido? Sí, el desayuno buffet está incluido. Se sirve de 7 a 10. Excelente. Me encanta el café por la mañana. ¿Dónde se sirve? En la planta baja, al lado de la recepción. Es fácil de encontrar. Ah, muy bien. ¿Y mi habitación es individual o doble? Usted reservó una habitación doble, con una cama grande. Perfecto. Viajo solo, pero me gusta tener espacio. Entiendo. Mucha gente piensa igual. Es más cómodo. ¿El hotel tiene ascensor o debo subir por las escaleras? Sí, tenemos 2 ascensores al fondo del pasillo. Genial, porque llevo una maleta bastante pesada. No se preocupe. Si quiere, alguien puede ayudarle con la maleta. Oh,
qué amable, pero creo que puedo manejarlo yo mismo. Como guste, señor. Aquí tiene la tarjeta de la habitación. Gracias. ¿Cómo funciona la tarjeta? ¿Solo acercarla a la puerta? Exacto. La acerca al lector y la luz se pondrá en verde. Muy fácil. Gracias por la explicación. De nada. ¿Quiere también la contraseña del Wi-Fi? Sí, por favor. Necesito trabajar un poco desde la habitación. La contraseña está escrita aquí, en esta tarjeta pequeña. Perfecto. Eso me será muy útil. Muchas gracias. Señor Martín, ¿quiere dejar una tarjeta de crédito para gastos? Sí, por supuesto. Aquí está mi tarjeta Visa. Gracias. Ya está todo listo. El pago es al final de la estancia. Muy bien, me parece correcto. ¿Desea información sobre la ciudad o los lugares turísticos? Sí, en realidad me gustaría visitar el centro histórico. Está muy cerca, a 10 minutos en taxi o 15 caminando. Ah, entonces caminaré. Me gusta conocer la ciudad a pie. Es una excelente idea. Las calles son muy bonitas. Gracias. Una última pregunta. ¿A qué hora es el checkout? El checkout es a las 12 del mediodía. Perfecto. Así tengo tiempo de desayunar con calma. Exacto. Puede disfrutar sin prisa. Muy bien. Muchas gracias por toda la información. Con mucho gusto, señor Martín. Que tenga una buena estancia. Gracias. Estoy seguro de que será muy agradable. Devolver ropa en la tienda. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Hola. Quería devolver esta camisa que compré ayer. Ah, entiendo. ¿La camisa tiene algún problema en especial? Sí, me queda muy pequeña y casi no puedo moverme. Vaya, eso suena incómodo. ¿Trajo el recibo de compra? Sí, aquí está el recibo. Lo guardé por si acaso. Perfecto, gracias. ¿Quiere cambiarla por otra talla? Sí, prefiero una más grande, quizá una talla L. Muy bien. Voy a revisar si tenemos disponible en L. Gracias, porque me gusta el color y no quiero otra. Comprendo. Es un color muy popular esta temporada. Aunque debo confesar, mi perro casi la usó de manta. Bueno, entonces llegó justo a tiempo para cambiarla. Sí, él es muy rápido con las cosas nuevas en casa. Aquí está. Tenemos la talla L, justo la que pidió. ¡Qué suerte! Parece que hoy todo va mejor que ayer. Puede probársela en el probador. Está al fondo a la izquierda. Gracias. Voy enseguida. Ojalá esta me quede perfecta. No se preocupe. Estoy segura de que le sentará muy bien. Ya probé y sí, esta vez me queda cómoda y bonita. Excelente. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Debo pagar alguna diferencia por el cambio? No, el precio es el mismo. Solo le hago el ajuste aquí. Perfecto. Entonces me quedo tranquilo. ¿Desea que le entregue una nueva bolsa para guardarla? Sí, por favor. La mía ya está un poco rota. Aquí tiene, una bolsa resistente para su camisa nueva. Muchas gracias. Hoy salgo más feliz que cuando entré. Me alegra mucho. Gracias por su visita y buen día. Buen día para usted también. Hasta la próxima. Diálogo en la estación de metro. Hola, ¿esta es la estación para la línea azul? Sí, aquí pasa la línea azul hacia el centro. Perfecto. Quiero ir a Plaza Mayor. ¿Es directo? Sí, directo. Son 5 paradas desde aquí. Genial. ¿Dónde recargo mi tarjeta de transporte? En esas máquinas verdes, al fondo del andén. Gracias. ¿Aceptan efectivo y tarjeta bancaria?
aceptan ambas. La tarjeta es más rápida en mi opinión. Vale. ¿Suele haber retrasos a esta hora? A veces 2 o 3 minutos. Nada grave. Ah, entiendo. ¿El tren llega por este lado? Sí, por la derecha. Mira el panel. Marca 2 minutos. ¡Qué bien! Me gusta cuando el metro es puntual. A mí también. Ahorra tiempo y evita el tráfico. ¿Tú bajas también en Plaza Mayor? No, bajo en Museo Norte, una parada antes. Conozco ese museo. Es pequeño pero bonito. Sí, y los martes la entrada es gratis. Buen dato. Tal vez vaya hoy después del trabajo. Te va a gustar. La sala de fotos es muy tranquila. ¿Sabes si hay que hacer transbordo para aeropuerto? Sí, cambias a la línea amarilla en Central. Ah, ok. Comprendo. ¿Cuántas paradas hasta Central? Desde aquí son 3. Luego sigues los carteles amarillos. Perfecto. ¿Sueles venir en hora a pico? A veces, si puedes, evita de 8 a 9 y de 18 a 19. Lo tendré en cuenta. ¿Hay asientos libres ahora? A esta hora sí, pero yo prefiero ir de pie. Yo me siento si el vagón está medio vacío. Lógico. También es buen rato para leer un poco. Yo escucho podcasts, así practico el español. ¡Qué bien! Se nota. Hablas claro y con calma. Gracias. Aún cometo errores, pero voy mejorando. Eso es normal. Lo importante es practicar diario. ¿Sabes qué salida me conviene en Plaza Mayor? Usa la salida sur. Está junto a la Plaza Grande. Perfecto. Así no me pierdo. Si dudas, sigue el icono con la flecha y el sol. Buena pista. Ah, ya viene el tren. Sí, frena aquí. Cuidado con la línea amarilla. Gracias por toda la ayuda, de verdad. De nada. Me alegra ayudarte. Si un día vas a Plaza Mayor, te invito a un café. Trato hecho. Hoy me bajo en la próxima. Entonces, que tengas buen día. Igualmente. Buen viaje y suerte con el español. Problemas en el hotel. Buenas tardes, señorita. Tengo algunos problemas en mi habitación. Buenas tardes, señor. Dígame, ¿qué problemas ha encontrado? Bueno, primero la ducha no funciona bien. Solo sale agua fría. Oh, lo siento mucho. ¿Ha probado girar la llave a la derecha? Sí, lo hice, pero el agua sigue saliendo muy fría. Entiendo. Entonces enviaré al técnico para revisarlo hoy mismo. Muchas gracias, porque esta mañana casi me congelo. Eso no es bueno. Queremos que se relaje, no que tiemble. Exacto. Quiero una ducha caliente, no una piscina de hielo. Tiene razón. Le prometo que esta tarde lo solucionamos. Gracias. También noté que la luz del baño parpadea mucho. ¿La luz parpadea? Puede ser el foco. Cambiamos uno ahora. Sí, parece una discoteca cuando entro al baño. Al menos tiene ambiente de fiesta, pero lo arreglamos. Mejor la fiesta en la playa, no en mi baño. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Otra cosa, la Wi-Fi no llega bien a mi habitación. ¿No llega la señal? Podemos darle un repetidor de internet. Ah, eso sería perfecto. Necesito trabajar un poco en el laptop. No se preocupe, lo subiremos en unos minutos. Muy amable. Y también escucho mucho ruido por la noche. ¿Ruido? ¿De la calle o de otras habitaciones? Creo que de la calle. Hay coches y música hasta muy tarde. Entiendo.
podemos cambiarlo a una habitación más tranquila. ¿De verdad? Eso sería maravilloso. Me gusta dormir bien. Sí, tenemos habitaciones internas, sin ruido de la calle. Perfecto. Así duermo como un bebé sin interrupciones. Muy bien. Hoy mismo preparo el cambio de habitación. Muchas gracias. Está resolviendo todos mis problemas. Es mi trabajo, señor, y quiero que disfrute su estancia. Con su ayuda, seguro será una buena experiencia. Lo haremos posible. ¿Hay algún otro detalle que mencionar? Sí, la televisión no tiene señal, solo pantalla negra. ¿Pantalla negra? ¿Tal vez necesita prender la caja digital? Ah, no sabía que había una caja. Pensé que era solo la tele. Suele pasar. Le explico cómo usarla. Perfecto. Entonces podré ver algo esta noche. Claro, después de un día de turismo, un poco de tele ayuda. Sí, exactamente. Me gusta relajarme con una película. Muy bien. Le dejo todo anotado y enviaremos al personal. Le agradezco mucho la paciencia. Sé que son varias cosas. No se preocupe, señor. Lo importante es su comodidad. Gracias. Con estas soluciones me sentiré mucho mejor aquí. Me alegra escuchar eso. Pronto estará todo perfecto. Entonces, espero disfrutar el resto de mi estancia sin problemas. Seguro que sí. Y si surge algo más, venga a recepción. Lo haré, porque aquí siempre me atienden con una sonrisa. Gracias, señor. Es un placer ayudarle siempre. ¿Cómo hacer las compras en un mercado español? Oye, ¿tú sueles comprar en el supermercado o en el mercado? En el mercado, claro. Es más divertido y los productos son más frescos. Yo fui una vez, pero no sabía cómo pedir las cosas. Es fácil. Solo tienes que decir, ¿me pone 1 kilo de tomates, por favor? Ah, entonces, ¿no se dice quiero 1 kilo de tomates? Sí, también puedes decirlo, pero me pone suena más natural aquí. Vale, interesante. ¿Y si quiero solo medio kilo? Dices medio kilo de tomates, por favor. Muy simple. Perfecto. Y después, ¿cómo se paga? ¿En efectivo o con tarjeta? En los mercados, casi siempre en efectivo. Llevan poco cambio. Tendré que llevar monedas, entonces. Sí, y también una bolsa reutilizable, que aquí no te dan bolsas. Ah, me pasó eso una vez. Tuve que llevarlo todo en la mano. Típico. Todos hemos pasado por eso al principio. ¿Y los precios son fijos o se puede negociar? Normalmente son fijos, pero si compras mucho, te hacen descuento. ¡Qué bien! Entonces hay que sonreír y hablar un poco, ¿no? Exacto. A los vendedores les encanta charlar con los clientes. Me gusta eso. En el supermercado, nadie te habla. En el mercado es distinto. Hay ambiente, música, olores. Sí, el olor a pan fresco y frutas me da hambre. A mí también. Y las aceitunas siempre me ofrecen para probar. ¡Qué suerte! A mí nunca me ofrecieron nada. Tienes que sonreír más. Así te dan una tapita gratis. Vale, lo intentaré. Sonrisa grande y buenos días. Muy bien. Y al final, no olvides decir gracias. Hasta luego. Perfecto. Ya estoy listo para ir al mercado como un español. ¡Eso! Y si compras bien, te invito luego a una tortilla. Trato hecho. Pero tú eliges el mercado.
Yo aún me pierdo. No te preocupes, te enseño los mejores puestos de frutas. Pedir una cita con el médico. Hola, quiero pedir una cita con el médico. Claro. ¿Para qué especialidad la necesitas? Para medicina general. Me duele la garganta. Ah, ok, entiendo. ¿Tienes fiebre o tos fuerte? Un poco de fiebre por las noches y tos leve. Gracias. ¿Prefieres mañana o pasado mañana? Mañana sería ideal. Por la mañana, si es posible. Bien, tengo a las 9:30 o a las 11. Tomo las 9:30. Así voy directo desde casa. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre y tu DNI? Me llamo Daniel Pérez. DNI 543218776. Gracias, Daniel. ¿Tienes seguro médico activo? Sí, con Salud Plus. Traeré la tarjeta. Genial. ¿Alguna alergia a medicamentos? Soy alérgico a la penicilina. Nada más. Anotado. ¿Necesitas receta o solo revisión? Primero, revisión. Si hace falta, receta. De acuerdo. Llega 10 minutos antes, por favor. Vale. ¿Debo llevar análisis o algo más? Si tienes, tráelos. Si no, no pasa nada. Ah, entiendo. ¿El doctor es puntual? Suele ser muy puntual. Llega a la hora. Perfecto. Así, luego voy al trabajo. Te enviaremos un SMS de confirmación. Gracias. ¿Puedo cambiar la cita si surge algo? Sí, avísanos con antelación por teléfono. ¿La consulta es en la planta baja? Sí, puerta 3, al lado de enfermería. Genial. ¿Hay parking cerca de la clínica? Sí, uno pequeño en la esquina es de pago. Está bien. Vendré en metro, entonces. Buena idea. La estación está a 2 calles. Muchas gracias por tu ayuda y paciencia. De nada, Daniel. Nos vemos mañana a las 9:30. Perfecto. Llegaré temprano. Hasta mañana. Hasta mañana. Que tengas buen día. Preguntar el horario del próximo bus o tren. Hola, ¿sabes a qué hora pasa el próximo bus? Hola, creo que pasa a las 10:30. ¿Seguro? Yo pensé que era a las 10. No, el de las 10 ya se fue hace rato. Vaya, entonces tenemos que esperar. Sí, unos 20 minutos, más o menos. ¿Y el tren? ¿Sabes a qué hora sale? El tren sale cada hora, creo. Entonces el próximo sería a las 11. Exacto, en media hora más. Uf, siempre llego tarde a los buses. Yo también. Es mi especialidad. Deberíamos salir más temprano de casa. Sí, pero la cama es muy cómoda. Totalmente. La cama siempre gana. ¿Quieres mirar el horario en mi móvil? Sí, gracias. Así estoy seguro. Mira, aquí dice, bus a las 10:30. Ah, entonces tenías razón. ¿Lo dudabas? Un poco. Soy desconfiado con horarios. Yo siempre reviso 2 veces. Buena idea. Yo nunca reviso nada. Por eso pierdes los buses. Exacto. ¿Y a dónde vas hoy? Voy al centro a ver a un amigo. Ah, qué bien. Yo voy a trabajar. Entonces el bus nos sirve a los dos. Sí, bajamos en paradas diferentes. ¿Prefieres bus o tren normalmente?
El tren es más rápido y cómodo. Yo prefiero el bus. Es más barato. Bueno, tienes razón. El tren cuesta más. ¿Y hoy no había tren antes? Sí, pero lo perdimos también. Exacto. Somos expertos en perder transportes. Exacto. Siempre corriendo detrás del bus. Al menos hoy tenemos tiempo para charlar. Sí, eso hace la espera más agradable. Ojalá llegue a tiempo el próximo bus. Seguro que sí. Ya debe estar cerca. Bien, entonces paciencia y a esperar. Paciencia y conversación. Buena combinación. Totalmente. El tiempo pasa más rápido así. Sí, y además aprendemos a reírnos de la espera. Me gusta tu filosofía. Gracias. Hay que ver el lado positivo. Llegar al aeropuerto. Por fin llegué al aeropuerto. ¡Qué grande es este lugar! Sí, siempre parece una ciudad pequeña con tantas personas. Exacto. Me siento un poco perdida. No sé dónde ir primero. ¿Vuelas nacional o internacional? Así te puedo ayudar. Es un vuelo internacional. Voy a Madrid por vacaciones. ¡Qué bien! Entonces debes buscar la terminal internacional. ¿Sabes en qué dirección está? No veo muchos letreros claros. Sí, está al fondo. Sigue las señales azules de salidas. Ah, perfecto. Gracias. Menos mal que te encontré aquí. Tranquila, siempre hay alguien que se siente perdido. Y dime, ¿tú también viajas hoy o solo acompañas a alguien? Yo acompaño a mi hermano, pero ya pasó el control. Entonces conoces bien este aeropuerto. Eres como mi guía. Algo así. Pero aún me confundo con las puertas de embarque. Entonces no soy la única. Ya me siento menos nerviosa. No te preocupes, tienes mucho tiempo antes del vuelo, ¿no? Sí, llegué con 3 horas de anticipación, por si acaso. Muy bien, eso es lo recomendable. Siempre hay colas largas. La verdad, pensé que iba a llegar tarde por el tráfico. Aquí siempre hay tráfico. Es mejor salir muy temprano. Lo sé. La próxima vez voy a salir 1 hora antes. Y dime, ¿es tu primera vez viajando sola en avión? No, ya viajé antes, pero cada vez me pongo un poco nerviosa. ¿Es normal? Todos miran los relojes y sienten algo de estrés. Sí. Además me preocupa no entender bien en el mostrador. Tú solo di, tengo una reserva a Madrid. ¿Y listo? Eso es fácil. Lo voy a repetir en mi cabeza. Muy bien. La práctica da confianza. Y sonríe siempre. Gracias. Un consejo simple pero muy útil en verdad. Bueno, ya casi llegamos a la zona de check-in. ¡Genial! Ahora siento que todo va a salir bien. Claro que sí. Después de pasar el check-in, ya es más tranquilo. Perfecto. Gracias por tu ayuda. Eres como un ángel viajero. Me gusta el título. Lo voy a poner en mi tarjeta. Prometo recordarte si llego a Madrid sin problemas. Entonces, que tengas un vuelo excelente y unas lindas vacaciones. Gracias. Lo voy a disfrutar mucho. Hasta luego. En la playa. Hola. Perdona, ¿dónde aprendiste a nadar tan bien? ¿Ah, sí? Pues aprendí de niña, en un club pequeño. Se nota. Nadas con mucha facilidad. Gracias. Me encanta el agua desde siempre. Yo nado, pero no tan rápido. No pasa nada. Cada uno tiene su ritmo. ¿Vienes mucho a esta playa? Sí, casi cada verano. Me relaja mucho. Entiendo. Yo vine hoy por primera vez. ¿En serio? Entonces, elegiste un buen día. Sí, el sol está perfecto. Ni muy fuerte, ni muy suave. Exacto. Y el agua está muy clara hoy. La verdad, te vi nadar y pensé, ¡wow! Quiero aprender así. ¡Qué exagerado! Pero gracias. ¿Tienes algún truco para mejorar? Solo respirar bien y no tensar los hombros. Ah, ok. Yo siempre me pongo rígido. Eso cansa mucho. Intenta moverte más suave. Lo intentaré.
¿Practicas otros deportes? A veces corro, pero nado más que todo. Yo corro más, pero me gustaría nadar mejor. Puedes venir aquí más seguido. El mar ayuda mucho. Sí, además, el ambiente es muy agradable. Mira, incluso hay peces cerca. ¿Los ves? Sí, qué bonitos. Nunca he visto tantos. Esta zona tiene muchos. Por eso, me gusta. ¿Te gustaría enseñarme a nadar un poco? Claro. Puedo mostrarte unos movimientos básicos. Genial. Me vendría muy bien. Pero vamos paso a paso. No quiero que te canses. No te preocupes, tengo energía. Perfecto. Entonces, empezamos en un rato. Bien, gracias por ser tan amable. No hay de qué. Siempre es bueno compartir la playa. Me alegra haberte hablado. A mí también. Y ahora, al agua. ¿Dónde te ves en 5 años? Oye, ¿te has preguntado alguna vez dónde te ves en 5 años? Sí, muchas veces. Me gusta pensar en el futuro de vez en cuando. Yo también, aunque a veces me da un poco de miedo pensarlo. Es normal. El futuro siempre da un poco de vértigo, ¿no? Sí, pero bueno, cuéntame, ¿cómo te imaginas dentro de 5 años? Espero tener un trabajo que me guste y me haga feliz. Eso suena bien. ¿En qué te gustaría trabajar? Me encantaría tener mi propio pequeño negocio, algo creativo. ¡Qué interesante! Yo te imagino en una cafetería con plantas y música. Exacto, con café, libros y buena energía. Yo, en cambio, me veo viajando mucho, conociendo otros países. ¡Qué bonito! ¿Por placer o por trabajo? Por las dos cosas. Quiero trabajar online y vivir viajando. Ah, eso suena a vida libre, pero también un poco solitaria. Puede ser, sí. Aunque me gustaría viajar con alguien especial. Ah, entonces ya estás pensando en el amor del futuro. Bueno, si aparece alguien, no diré que no. Claro, y quién sabe, quizás la conozcas en uno de esos viajes. O tal vez en tu cafetería con plantas, tomando un café. Bueno, si me invitas a un café, te haré un descuento. Trato hecho. Pero tienes que prometer que harás buen café. Prometido. En 5 años seré una experta en capuchinos. Y yo seré un experto en idiomas para hablar con todos. Eso sí que es útil. Aprender idiomas abre muchas puertas. Sí, y además te conecta con gente diferente como ahora. Es verdad. Si lo piensas, 5 años pasan rápido. Uf, demasiado rápido. Por eso hay que empezar desde hoy. Exacto. Cada pequeño paso cuenta, aunque sea lento. A veces siento que no avanzo, pero luego miro atrás y sí. Sí, todos cambiamos más de lo que creemos.
Entonces, ¿hacemos un trato? Nos vemos en 5 años y comparamos. Trato hecho. Tú me cuentas tus viajes y yo te sirvo café. Perfecto, pero solo si el café tiene buena espuma. Hecho. Y tú traes fotos de tus aventuras por el mundo. Me gusta ese plan. Así veremos si cumplimos nuestros sueños. Y si no, al menos tendremos una buena historia que contar. Exacto. Lo importante no es dónde llegas, sino disfrutar el camino. Totalmente de acuerdo. Y 5 años dan para mucho. Sí, para crecer, reír, viajar y, ¿por qué no?, cambiar de rumbo. Me encanta tu actitud. Así seguro te va bien. Gracias. Y a ti también, futura dueña de cafetería. Gracias. Entonces nos vemos en 5 años. Hecho. Pero espero que antes también. No me hagas esperar tanto. Vale, café y charla cada año hasta entonces. Preguntar direcciones. Buenos días, señora. Hoy quiero salir a conocer la ciudad. Buenos días, señor. ¡Qué bien! ¿A dónde quiere ir primero? Me gustaría visitar el centro histórico. ¿Cómo puedo llegar? Es fácil. Puede caminar 20 minutos recto desde el hotel. ¿Recto todo el tiempo? ¿No hay que girar en algún lado? Sí, recto hasta la Plaza Grande, luego a la derecha. Ah, ok. Entiendo. ¿Y está lejos de aquí la estación de tren? No, está bastante cerca, unos 10 minutos en taxi. Perfecto. Creo que prefiero ir caminando. Me gusta andar. Entonces tardará media hora, pero verá calles muy bonitas. Eso suena bien. Así saco fotos y conozco más lugares. Claro, hay tiendas y cafeterías en el camino. Y dígame, ¿dónde está la playa? Me encanta el mar. La playa está al sur. Puede ir en bus, tarda 15 minutos. ¿Dónde tomo ese bus? ¿Hay una parada cerca del hotel? Sí, justo en la esquina, verá un cartel azul de autobús. Perfecto. Me gusta que sea tan sencillo. Sí, la línea 5 lo lleva directo a la playa. Excelente. No quiero perderme. Soy un poco despistado. No se preocupe, los conductores son muy amables. ¡Qué alivio! Siempre me da miedo tomar el bus en otra ciudad. Es normal, pero aquí la gente ayuda mucho a los turistas. Gracias. Me siento más tranquilo ahora. De nada, señor. ¿Quiere también ir a algún museo? Sí, me interesa el Museo de Arte. ¿Cómo llego allí? Desde el centro histórico, camine recto y verá las señales. Muy bien. ¿Está abierto todo el día o cierra temprano? Abre a las 10 y cierra a las 6 de la tarde. Perfecto. Entonces voy después de almorzar. Buena idea. Así evita la multitud de la mañana. Sí, no me gusta cuando hay demasiada gente. Lo entiendo. ¿Y por la noche quiere hacer algo especial? Quizás cenar en un restaurante típico. ¿Qué me recomienda? Cerca de aquí hay uno muy famoso por su paella. ¡Qué rico! Me encanta la paella. Quiero probarla. Entonces, le reservo una mesa. Siempre está muy lleno. Muchas gracias. Eso me ayuda mucho. Con gusto. Así su experiencia en la ciudad será perfecta. Gracias a usted. Ahora sé cómo moverme sin perderme. Muy bien. Disfrute de su paseo y saque muchas fotos. Lo haré. Y mañana le cuento cómo me fue. Estaré esperando su reporte de turista feliz. Trato hecho. Hasta luego.
Y gracias otra vez. Hasta luego, señor, y que tenga un excelente día. Describir sus síntomas. Hola, Luis. Hoy no me siento muy bien. Hola, Clara. Te noto pálida. ¿Qué te pasa? Desde anoche tengo fiebre y un dolor raro. ¿Fiebre alta o solo un poco? Creo que alta. Sentía mucho calor y escalofríos. Ah, vale. Eso suena fuerte. ¿Te duele algo más? Sí, me duele la cabeza y la garganta. Uf, pobre. ¿Tomaste algo para bajar la fiebre? Sí, tomé un paracetamol, pero no ayudó mucho. Entonces, quizá necesitas ver a un médico. Sí, lo pensé, pero no estoy segura. Clara, si la fiebre sigue, mejor ir hoy mismo. Tienes razón. Además, el dolor de garganta empeora. ¿Puedes tragar bien o te duele mucho? Me duele bastante. Cada trago es incómodo. Entiendo. Eso podría ser una infección. Sí, esa idea me preocupa un poco. No te preocupes, el médico te dará algo rápido. Ojalá. Quiero volver a sentirme normal. ¿Quieres que te acompañe a la clínica? Ay, sí, me haría sentir más tranquila. Perfecto. Voy contigo cuando quieras. Gracias, Luis. Es bonito sentir apoyo. Claro, para eso estoy. ¿Vamos ya? Sí, mejor ir antes de que suba más la fiebre. Vale, vamos despacio. No te preocupes. Gracias. Espero que el doctor me ayude rápido. Pedir comida en un restaurante. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro restaurante. Hola, buenas tardes. ¿Tienen una mesa para uno? Sí, por supuesto. Puede sentarse cerca de la ventana. Perfecto. Muchas gracias. Las vistas son muy bonitas. Qué bueno que le guste. Aquí tiene el menú del día. Gracias. ¿Qué plato me recomienda para comer hoy? La especialidad de la casa es el sándwich de pollo. Suena muy bien, pero yo soy vegetariano. Oh, entiendo. Entonces, recomiendo la ensalada mixta. Ah, perfecto. Quisiera la ensalada mixta, por favor. Muy bien. ¿Y para beber? ¿Agua o algún jugo natural? Para mí, un jugo de naranja, por favor. Sin hielo. Entendido. Jugo de naranja sin hielo. ¿Algo más? No, por ahora eso es todo. Muchas gracias. Perfecto. Su comida estará lista en unos minutos. Muy amable. Tomaré este tiempo para leer mi libro. Permiso. Aquí tiene su ensalada y su jugo fresco. ¡Qué rápido! Se ve todo muy fresco y delicioso. Espero que lo disfrute mucho. Buen provecho. Muchas gracias. Todo huele muy, pero muy bien. Hola de nuevo. ¿Qué tal estaba la ensalada mixta? Estaba riquísima. Los vegetales estaban muy frescos. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Desea algún postre? No estoy seguro. ¿Qué postres tienen hoy? Tenemos pastel de chocolate y también fruta fresca. El pastel suena bien, pero estoy un poco lleno.
Sí, claro, es normal. ¿Le traigo un café, entonces? Sí, por favor. Un café negro, sin azúcar ni leche. Perfecto. Un café negro. Enseguida se lo traigo. Gracias. Y también la cuenta, por favor. Claro que sí. Le traigo el café y la cuenta juntos. Excelente servicio. ¿Puedo pagar con tarjeta aquí? Sí, aceptamos tarjetas y también pago en efectivo. Genial. Usaré mi tarjeta de crédito entonces. Aquí tiene su recibo. Muchas gracias por su visita. Gracias a usted por todo. Hasta la próxima vez. Invitar a alguien a tomar algo. Hola, estoy muy cansado de estudiar tanto hoy. Hola, yo también. Llevo 3 horas con este libro. Necesito un descanso corto ahora mismo, de verdad. Tienes razón. Es importante descansar la mente un poco. ¿Quieres ir a tomar algo fuera de la biblioteca? Sí, me gusta el plan. ¿A dónde vamos? Podemos ir a la cafetería de la esquina. Muy bien. ¿Tienen jugos naturales en ese lugar? Sí, hacen un jugo de naranja muy rico. Perfecto. Yo quiero un jugo bien frío entonces. Yo prefiero tomar un té caliente con limón. ¡Qué bien! ¿Comemos también un pastel de vainilla? Sí, tengo un poco de hambre en realidad. Yo también tengo hambre. Vamos a relajarnos un rato. Guardemos los libros en la mochila primero. Sí, claro. No queremos dejar las cosas aquí solas. Listo. Ya tengo mi mochila cerrada y lista. Muy bien. Yo también estoy lista para salir. Vamos entonces. La cafetería está muy cerca. Sí, caminamos solo 1 minuto y llegamos. Buscando la estación de tren. Disculpe, señora. ¿Tiene un minuto, por favor? Sí, claro. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Estoy un poco perdido. Busco la estación de tren. Ah, la estación central. No está muy lejos de aquí. Menos mal, llevo caminando casi 20 minutos. Uy, pobrecito. Caminaste en la dirección correcta. ¡Qué alivio! Entonces, ¿cómo llego a la estación? Tienes que seguir todo recto por esta calle grande. Todo recto por esta calle. Entendido. ¿Y luego? Caminas 2 cuadras y giras a la derecha. A la derecha después de 2 cuadras. Perfecto. Exacto. Allí vas a ver un parque muy bonito. Vale, un parque. ¿Paso por el parque? Sí, cruzas el parque y la estación está enfrente. Suena fácil. ¿A qué distancia está más o menos? Son unos 10 minutos caminando, muy cerca. Oh, eso es muy cerca. Una pregunta más, si puedo. Claro que sí. Dime, ¿qué más necesitas saber? ¿Sabe si hay baños públicos cerca del parque? Sí, hay unos baños justo en la entrada del parque. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por su gran ayuda. De nada. Es un placer ayudar a los turistas. Usted es muy amable. Me salvó el día de verdad. Jaja, no es para tanto. ¿De dónde eres, por cierto? Soy de Canadá. Es mi primera vez en esta ciudad. ¡Qué lindo! Espero que disfrutes mucho tu visita. Gracias. La ciudad es hermosa, aunque me pierda. Jaja, pasa mucho. Recuerda, recto y a la derecha. Recto y luego a la derecha en la segunda cuadra. Eso es. Buena suerte y que tengas un buen viaje. Muchas gracias de nuevo.
Adiós. Adiós. Cuídate mucho y buen viaje. Describir a la familia, padres, hermanos y hermanas. Hola, ¿qué tal tu día? Hola, muy bien, gracias. ¿Y el tuyo? Bastante tranquilo. Oye, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo una hermana mayor. ¿Y tú? Yo tengo 2 hermanos más pequeños. Ah, interesante. ¿Cómo se llaman? Se llaman Luis y Marcos. ¿Y tu hermana? Mi hermana se llama Ana. ¿Es simpática? Sí, es simpática, pero también muy seria. Los hermanos suelen ser así. ¿Y tus hermanos son tranquilos? No mucho. Siempre hacen bromas y ruido. Entonces, la casa nunca está en silencio. Exacto. Siempre hay movimiento. ¿Y tus padres? ¿Cómo son? Mi madre es muy paciente. Mi padre es más estricto. Entiendo. Mis padres son parecidos. ¿Cómo es tu madre? Ella es cariñosa, habla mucho y le gusta cocinar. ¡Qué bien! La mía también cocina delicioso. ¿Y tu padre? ¿Qué le gusta hacer? A él le gusta leer el periódico cada mañana. El mío prefiere escuchar música clásica. ¡Oh, qué elegante! Sí, a veces pone la música muy fuerte. Eso suena gracioso. ¿Y tu madre tiene algún pasatiempo? Sí, le encanta cuidar las plantas del jardín. Mi madre también tiene muchas flores en casa. Entonces las dos serían buenas amigas. Seguro que sí. Hablarían de flores todo el día. ¿Tu hermana vive contigo? No, ella ya vive sola en otra ciudad. Ah, entiendo. Debe ser independiente. Sí, pero me llama por teléfono casi todos los días. Eso es bonito. Demuestra cariño. ¿Y tú? ¿Ves seguido a tus hermanos? Sí, porque todavía vivimos juntos con mis padres. Entonces, tienes mucha compañía en casa. Sí, aunque a veces quiero un poco de silencio. Normal. Los hermanos son ruidosos. Sí, pero al final los quiero mucho. Yo también quiero mucho a mi familia. Hablar de la familia siempre da alegría. Sí, y también recuerdos bonitos. Me gusta conocer cómo son tus padres y tu hermana. Y a mí me gusta saber de tus hermanos y tus padres. Hacer el check-in. Hola, buenos días. Tengo un vuelo a Madrid esta tarde. Buenos días. ¿Me puede dar su pasaporte, por favor? Sí, claro. Aquí tiene mi pasaporte y también mi billete. Perfecto, gracias. Veo que su vuelo es a las 16:30. Sí, quería venir con tiempo para no tener ningún problema. Muy bien. Siempre es mejor llegar temprano para el check-in. ¿Necesita también mi reserva impresa o solo el pasaporte? Con el pasaporte es suficiente. Ya tengo la reserva aquí. Ah, perfecto. Entonces no necesito mostrar el papel. Correcto. ¿Va a facturar equipaje o solo lleva equipaje de mano? Tengo una maleta grande y una mochila pequeña de mano. Está bien. Coloque la maleta en la cinta, por favor. De acuerdo. Un momento. Listo, la maleta está ahí. Perfecto. La maleta pesa 18 kilos. Está dentro del límite. ¡Qué bien! Tenía miedo de que pasara los 23 kilos. No hay problema. Su maleta viaja directamente a Madrid. ¿Necesito pegarle alguna etiqueta o ya está hecho? Ya está hecho. Esta etiqueta tiene toda la información. Muy bien. Entonces ya puedo ir tranquila a seguridad. Sí, pero primero le doy su tarjeta de embarque. Ah, claro. Casi lo olvido. Gracias por recordármelo. Aquí está. Su puerta de embarque es la
12. Perfecto. ¿Queda muy lejos la puerta B12 de aquí? Unos 10 minutos caminando. Siga siempre las señales azules. Excelente. Así tengo tiempo para tomar un café antes. ¿Sí? Tiene tiempo de sobra. Embarque empieza a las 15:45. Muy bien. Entonces llegaré un poco antes de esa hora. Exacto. Solo llegue a la puerta 30 minutos antes. Gracias por toda la información. Me siento más tranquila. Es un placer. Que tenga un buen vuelo y disfrute Madrid. Muchas gracias. Estoy muy emocionada por estas vacaciones. Seguro le irá muy bien. Buen viaje, señorita. Gracias otra vez. Hasta luego y que tenga buen día. Un viaje por carretera con un coche clásico. ¿Sabes qué estaba pensando? Podríamos hacer un viaje por carretera. Buena idea, pero con mi coche clásico, claro, no con uno moderno. ¿En serio? ¿Ese coche viejo que siempre se apaga en las cuestas? Sí, ese mismo. Tiene carácter, no como los coches nuevos. Bueno, carácter y también muchos ruidos raros. Es parte del encanto. Además, así viajamos más despacio y disfrutamos. Suena bonito. ¿A dónde iríamos con esa joya antigua? Podríamos ir hasta la costa. Carretera vieja, vistas al mar. Perfecto. Me gusta la idea, pero ¿seguro que llegará sin romperse? Confía en mí. Lo revisé la semana pasada. Está en forma. Vale. Pero si se para, tú empujas y yo hago las fotos. Trato justo. Pero te aviso, el maletero solo cabe una mochila. Entonces llevaré lo básico. Ropa cómoda y algo para el picnic. Perfecto. Yo llevo las herramientas y un mapa de papel por si acaso. ¿Un mapa? ¡Qué retro! ¿No prefieres usar el GPS? No, así es más divertido. Como en los viajes de antes. Me encanta. Música vieja, ventanas abiertas y el viento en la cara. Eso es. Sin prisa. Solo carretera, sol y buena compañía. Hecho. Pero si el coche se queda sin aire acondicionado, me quejo. No hay aire, pero hay brisa natural. Más ecológico. Está bien, me convenciste. Vamos a vivir una aventura vintage. ¡Eso! Prepara tus gafas de sol y deja el estrés en casa. Ir al dentista. Buenos días. ¿Podría pedir una cita con el dentista, por favor? Buenos días. Claro. ¿Qué tipo de consulta necesita? Me duele una muela desde hace 2 días, bastante fuerte. Entiendo. ¿Ha tomado algún analgésico o medicamento? Sí, he tomado uno, pero el dolor sigue igual. De acuerdo. Tenemos un espacio mañana a las 9:30. ¿Le conviene? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Con qué dentista sería? Con la doctora Fernández, nuestra especialista en odontología general. ¡Excelente! Es mi primera vez aquí. ¿Necesito llevar algo? Solo su documento de identidad y, si tiene, su historial médico dental. Entendido. ¿Cuánto tiempo dura la consulta normalmente? Aproximadamente media hora. Depende del tratamiento necesario. Perfecto. ¿Y el costo aproximado de la revisión? La consulta general cuesta 30 euros. Está bien. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí. Aceptamos tarjeta o efectivo, como prefiera. Muy bien. Entonces confirmo la cita para mañana a las 9:30. Confirmado. Le enviaremos un mensaje recordatorio esta tarde. Muchas gracias. ¿Debo llegar antes de la hora? Sí,
Le recomendamos llegar unos 10 minutos antes, por favor. De acuerdo, lo haré. Espero que puedan aliviar el dolor pronto. Seguro que sí. La doctora es muy profesional y cuidadosa. Me alegro escucharlo. Muchas gracias por su atención. Con gusto. Que tenga un buen día y hasta mañana. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Check-in en el hotel y problema con la ducha. Hola, bienvenido al Hotel Mar Sol. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola, tengo una reserva. Me llamo Leo García. Un check-in. Mucho gusto, Leo. Un momento, por favor. Sí, Leo García. Gracias. He tenido un viaje muy largo y estoy un poco cansado. Oh, lo entiendo. Aquí tienes tu llave. Es la habitación 305. Perfecto. Gracias. ¿A qué hora es el desayuno mañana? El desayuno buffet es de las 7 hasta las 10:30 de la mañana. Muy bien. Y otra cosa, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? La contraseña es Hotel Mar Sol 2026. Todo junto. Genial. Hotel Mar Sol 2026. Muchas gracias por la información. De nada. El ascensor está a la derecha, al final del pasillo. Vale, a la derecha. ¿Tienen piscina aquí en el hotel? Sí, tenemos una piscina en el ático. Está abierta todo el día. ¡Qué bien! Me encanta nadar. ¿Tengo que llevar toalla propia? No es necesario. Hay toallas limpias para todos los huéspedes allí. Perfecto. Subiré a mi habitación ahora. Gracias por todo. Disfruta de tu estancia. Llámanos si necesitas algo más. Hola, tengo un pequeño problema en la 305. Hola, Leo. Dime, ¿qué sucede? ¿En qué puedo ayudarte? Creo que la ducha no funciona bien. Solo sale agua fría. Oh, vaya. Lo siento mucho. ¿Has probado girar el mando a la izquierda? Sí, lo intenté. Giré el mando y esperé, pero nada. Entiendo. No te preocupes. Enviaré al técnico de inmediato. Muchas gracias. Tengo prisa y necesito ducharme pronto. Lo entiendo perfectamente. Él estará allí en 5 minutos. Vale, si no se arregla, ¿puedo cambiar de habitación? Sí, claro. Si no tiene solución, te daremos otra habitación. Genial. Eso me tranquiliza un poco. Gracias por tu ayuda. De nada, Leo. Estamos aquí para asegurarnos de que estés cómodo. Gracias, Sofía. Esperaré al técnico en mi habitación. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Pedir consejo por un pequeño problema. Oye, ¿tienes un momento? Quiero pedirte un consejo rápido. Claro. Dime, ¿qué pasa? Te noto con voz un poco rara. Sí, llevo 3 días con una tos horrible y no se me quita. Uf,
Eso suena molesto. ¿Has tomado algo para la tos? Solo jarabe, pero no me ayuda mucho. Sigo tosiendo por la noche. A mí me pasa cuando el aire está muy seco. ¿Usas humidificador? No, no tengo, pero últimamente duermo con la ventana abierta. Ah, puede ser eso. El aire frío por la noche irrita la garganta. Ah, tiene sentido. Además, estornudo cada mañana. Entonces puede ser alergia. ¿Hay flores o polvo en tu habitación? Bueno, tengo una planta grande justo al lado de la cama. Ahí está. Tal vez te da alergia. Intenta moverla a otro sitio. No quiero. Me gusta mucho esa planta, pero puedo probar. Solo unos días, para ver si mejora tu tos. Es un buen test. Vale, lo haré. ¿Y si no mejora? ¿Qué más puedo hacer? Puedes tomar miel con limón. Es un remedio clásico y natural. Sí, mi abuela decía lo mismo, pero sabe un poco raro. Sí, pero funciona. También puedes hacer vapores con agua caliente. Buena idea. A veces también me duele la cabeza por la tos. Descansa bien, toma mucha agua y evita el aire acondicionado. Cierto. En la oficina siempre ponen el aire muy fuerte. Eso no ayuda nada. Llévate una bufanda o pide que lo bajen. Lo haré. O me cambio de lugar, lejos del ventilador. Mejor aún. Si en 3 días sigues igual, ve al médico. Sí. No quiero que se convierta en algo peor. Exacto. A veces una simple tos se complica rápido. Gracias por los consejos. Deberías trabajar en una farmacia. No, pero tengo experiencia con mis propios resfriados. Entonces, eres experto en sobrevivir al invierno. Algo así. Espero que mañana ya tosas un poco menos. Ojalá. Prometo probar todo lo que me dijiste. Perfecto. Y si funciona, me invitas un té de miel y limón. Trato hecho. Gracias, doctor. De nada, paciente número 1. Cuídate mucho. Reparar o comprar nuevo. Hoy mi tostadora dejó de funcionar. No sé si repararla o comprar otra. ¿Otra vez? Creo que esa tostadora ya tiene más años que yo. Exagerado. Solo tiene, unos 8 años. Ajá, y ya te ha dado señales de retiro muchas veces. Sí, pero le tengo cariño. Hace las tostadas justo como me gustan. Cariño o no, si la reparas, gastarás casi lo mismo que una nueva. No sé. Me gusta arreglar cosas. Me hace sentir útil. Ya, pero el último arreglo terminó con un tornillo en el suelo. Era un tornillo pequeño. No importante, creo. Claro, hasta que la tostada salió volando aquella mañana. Vale, eso fue divertido. Pero aún funcionaba. Yo digo que compres una nueva, más segura y más rápida. Tal vez. Pero odio tirar cosas que todavía pueden servir. Te entiendo, pero también hay que saber cuándo dejar ir. Suena como una lección de vida, más que de electrodomésticos. Puede ser. Todo empieza con una tostadora. Entonces, ¿tú siempre compras nuevo cuando algo se rompe? No siempre. Mi coche es viejo y lo sigo reparando. Ajá. Entonces entiendes lo que siento por mi tostadora. Sí, pero mi coche no lanza humo en la cocina. Bueno, no todavía, pero el día que lo haga, hablamos. Trato hecho. Si tu tostadora revive, le hago un homenaje. Perfecto. Y si no,
La nueva será su digna sucesora. Eso. 1 minuto de silencio y luego pan recién tostado. Me gusta tu plan, pero esta vez tú la enchufas, por si acaso. Trato justo. Y si explota, prometo no decir te lo dije. Visitar un país sin hablar el idioma. Oye, ¿alguna vez has viajado a un país sin hablar su idioma? Sí, claro. Una vez fui a Alemania y no entendía nada de nada. ¿Y cómo hacías para comunicarte con la gente? Con gestos, muchas sonrisas y Google Traductor, por supuesto. Así, el traductor salva vidas. Yo lo uso hasta en España a veces. ¿En serio? Pero tú hablas español bastante bien. Bueno, a veces no entiendo los acentos. Todos hablan distinto. Es verdad. En Andalucía, por ejemplo, hablan súper rápido. Sí, una vez solo entendí gracias y vale. Nada más. A mí me pasó en Italia. Pensé que decían chao todo el día. Y es verdad. Dicen chao para hola y adiós. Muy confuso. Exacto. Pero al final te acostumbras. El cuerpo habla también. Sí, con las manos puedes decir mucho, aunque a veces mal. ¿Por qué? ¿Hiciste algún gesto equivocado? Sí, en Grecia hice un gesto y el camarero se enfadó mucho. No. ¿Qué hiciste? Levanté la mano abierta y parece que allí eso es una ofensa. ¡Ay, madre! Viajar sin idioma es una aventura total. Sí, pero también aprendes a tener paciencia y sentido del humor. Eso es cierto. Y aprendes palabras nuevas sin darte cuenta. Por ejemplo, en Japón aprendí a decir gracias solo por repetir. ¡Qué bien! Yo en Portugal aprendí obrigada muy rápido. Al final, lo importante es tener ganas de comunicar, ¿no? Exacto. Aunque no hables la lengua, puedes conectar con la gente. Sí, una sonrisa es igual en todos los idiomas. Muy cierto. Por eso me gusta viajar. Siempre aprendes algo nuevo. A mí también. Cada viaje sin idioma se vuelve una historia divertida. Exacto. Y luego tienes 1000 anécdotas que contar a tus amigos. Como la del camarero griego. Nunca la olvidaré. Ni yo. Pero la próxima vez, mejor estudia unas frases antes. Prometido. ¿Y tú? No digas chao todo el día en Italia. Así viajamos sin hablar, pero sin problemas. Confiarse a alguien. Hola, Ana. Te noto un poco rara hoy. Hola, Marco. Sí, estoy algo preocupada. Ah, entiendo. ¿Quieres hablar de eso? La verdad, sí. Necesito contarle a alguien. Claro, puedes confiar en mí. Sabes que te escucho. Gracias. Eso me ayuda mucho. Cuéntame, ¿qué pasó exactamente? Estoy dudando mucho en mi trabajo últimamente. ¿Dudando? ¿En qué sentido? No sé si sigo aprendiendo o si estoy estancada. Ah, vale, te comprendo. A veces yo también siento eso. Sí, me alivia saber que no soy la única. Para nada. Es normal tener momentos así. Pero me da miedo tomar una mala decisión. Es lógico, pero pensar,
ya es un buen primer paso. Tal vez necesito un cambio, pero no sé cuál. Puedes empezar con algo pequeño, sin prisa. Tienes razón. A veces quiero correr demasiado. Exacto. Avanzar lento también es avanzar. Gracias, Marco. Me siento más tranquila. Me alegra escucharlo. Estoy aquí para ti. A veces es difícil abrirme, pero contigo es fácil. Porque me importas y quiero que estés bien. Lo aprecio de verdad. Necesitaba hablar así. Bueno, cuando quieras desahogarte, solo dímelo. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Te apetece caminar un rato y despejarte? Sí, me vendrá bien. Vamos. En el gimnasio. Hola, ¿vienes mucho a este gimnasio? No tanto, pero intento venir 3 veces por semana. Ah, ok. Yo empecé hace poco y todavía me canso rápido. Es normal. Al principio cuesta bastante. Sí, pero quiero mejorar mi resistencia. Seguro que lo logras. Tienes buena energía. Gracias, eso me anima bastante. ¿Qué ejercicios haces hoy? Un poco de bicicleta y algo de pesas. Buena combinación. Yo haré cinta y abdominales. Ah, ok. Yo aún no hago abdominales. Me duelen mucho. A mí también al inicio. Créeme. Entonces, hay esperanza para mí. Claro que sí. ¿Quieres un consejo pequeño? Sí, dime, me ayudará mucho. Haz pausas cortas y respira profundo entre series. Suena fácil, pero siempre me olvido. Te pasará menos con práctica. No te preocupes. Gracias. Oye, ¿usas esa máquina de piernas? No ahora. Si quieres, puedes usarla tú. Perfecto. Gracias. Me da un poco de miedo usarla mal. No te preocupes. Puedo mostrarte cómo. ¿En serio? ¡Qué amable! Gracias. Claro. Mira. Solo ajustas el asiento y empujas suave. Ah, ok. Pensé que era más complicado. No. Solo hay que evitar poner demasiado peso. Está bien. Empezaré con poco. Muy bien. ¿Vienes siempre a esta hora? Sí, después del trabajo. Me relaja mucho. A mí también. Es buen momento para entrenar. Me alegra no ser la única cansada del día. Créeme, todos llegan cansados, pero salen felices. Tienes razón. Ya me siento mejor moviéndome. El ejercicio cambia el ánimo. Es increíble. Bueno, gracias por tu ayuda, de verdad. No hay problema. Me gusta ayudar. Espero verte otro día por aquí. Seguro, entrenar con buena compañía motiva. Entonces, hasta la próxima. Hasta luego. Que tengas un buen entrenamiento. Una conversación cálida en un café. Hola, ¿está libre esta silla? Sí, claro. Puedes sentarte ahí. Muchas gracias. El café está lleno. Sí, siempre hay mucha gente hoy. Es verdad. Por cierto, me llamo Leo. Hola, Leo. Yo soy Sofía. Mucho gusto. El gusto es mío, Sofía. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Un poco cansado, pero bien. Oh, entiendo. ¿Trabajas mucho? Sí, trabajo en una oficina muy cerca. Qué bien.
Yo estudio en la universidad. Ah, qué interesante. ¿Qué estudias? Estudio arte. Me gusta mucho pintar. Qué bonito. Yo no sé pintar nada. Jaja, no es tan difícil. Se aprende. Tal vez algún día. ¿Eres de aquí? No, no soy de esta ciudad. Soy de Perú. De Perú. Qué país tan hermoso. Sí, lo es. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de España, de Madrid. Madrid. Me encantaría visitar España. Tienes que ir. Te va a gustar mucho. Eso espero. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Vivo aquí desde hace 2 años. Ya veo. ¿Conoces bien la ciudad entonces? Sí, un poco. Hay lugares muy bonitos. Genial. Me gusta este café. Es tranquilo. Es mi favorito. El café es excelente. Tienes razón. Está muy rico. Bueno, Sofía, tengo que volver al trabajo. Oh, qué pena. Fue un placer conocerte. Igualmente, que tengas un buen día. Gracias, Leo. Hasta luego. Explicar cómo nos conocimos. Hola. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Claro que sí. Fue un día muy especial. Especial y también un poco gracioso. Sí, porque yo llevaba prisa y casi no te vi. Yo estaba en la fila del café, ¿verdad? Exacto. Y yo entré buscando una mesa libre. Pero todas estaban ocupadas. Sí. Y tú me ofreciste un lugar en tu mesa. La verdad, pensé, ella parece simpática. Y yo pensé, qué amable este chico. Después pediste un té, ¿no? Sí, un té verde. ¿Cómo lo recuerdas aún? Tengo buena memoria para los detalles. Entonces recuerdas también mi cara. Claro, estabas sonriendo mucho. Es que la situación me pareció divertida. Porque yo estaba nervioso. ¿Te diste cuenta? Sí, un poco. Te temblaba la mano con la taza. ¡Qué vergüenza! Yo trataba de parecer tranquilo. Pero era simpático. No te preocupes. ¿Sabes? Pensé que no volvería a verte. Yo también. Pero, ¿me diste tu número? ¿Sí? Aunque dudé si llamarías después. Yo dudé si me escribirías tú. Al final, yo envié el primer mensaje. Y yo contesté rápido, ¿recuerdas? Sí, eso me dio mucha alegría. Y luego, quedamos para caminar en el parque. Fue un paseo muy agradable. Hablamos de viajes, de libros y de música. Y también de nuestras familias. Fue como conocerse desde hace tiempo. Sí, la conversación fue muy natural. ¿Te acuerdas que llovió un poco? Sí, y compartimos un paraguas. Y el paraguas era muy pequeño. Nos mojamos igual, pero no importaba. No, porque yo estaba feliz ese día. Yo también. Sentí que nacía una amistad. Y esa amistad creció con el tiempo. Exacto. Y ahora siempre recordamos ese café. Sí, fue un comienzo simple pero bonito. Al final, las historias más simples son las mejores. Totalmente de acuerdo contigo. Preguntar por el equipaje. Disculpe, tengo una duda sobre mi equipaje. Claro. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Cuántas maletas puedo facturar sin pagar extra? Con su billete tiene derecho a una maleta de 23 kilos. ¿Y si quiero llevar 2 maletas grandes, es posible? Sí, pero la segunda maleta tiene un costo adicional. Ah, entiendo. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Son 40 euros si la paga ahora en el mostrador. Vale, no está tan mal. Pensaba que sería más caro. Sí, es más económico pagar aquí que en la puerta.
¿Y el equipaje de mano tiene algún límite de peso? Sí, máximo 10 kilos y debe caber en la cabina. Perfecto. Mi mochila pesa menos. No hay problema. Excelente. Entonces puede llevarla sin dificultad. ¿Y el bolso personal también está permitido? Sí, puede llevar un bolso pequeño además de la mochila. ¡Ay, qué alivio! Pensaba que tenía que dejarlo también. No se preocupe, esas reglas son muy comunes. ¿Y si mi maleta pasa un poco de peso, qué ocurre? Si pesa más de 23, hay un recargo por exceso. Vaya, entonces mejor saco algo y lo paso a la mochila. Exacto, esa es la mejor opción para evitar el pago. Bien, entonces voy a organizarlo antes de facturar. Muy buena idea. Así todo será más rápido en el check-in. Muchas gracias por la paciencia y por explicarlo claro. No hay problema. Estamos para ayudarle a viajar tranquila. Pues ya me siento mucho más segura con la información. Me alegra escuchar eso. Que tenga un excelente vuelo. Gracias, lo voy a disfrutar mucho. Hasta pronto. Mi vida ideal en 20 años. Oye, ¿alguna vez imaginas cómo será tu vida en 20 años? Sí, muchas veces. A veces pienso demasiado en eso. Yo también. Cuéntame, ¿cómo te la imaginas? Pues me veo viviendo cerca del mar, en una casa pequeña. ¡Qué bonito! Yo me imagino en una ciudad muy tranquila. ¿En la montaña, tal vez? Sí, cerca de montañas y lagos, con aire muy limpio. Ah, entiendo. ¿Y estarías sola o con familia? Me imagino con mi pareja y quizás con 2 hijos. ¡Oh, qué lindo! Yo me imagino con una gran familia también. ¿Con cuántos hijos te imaginas tú? No sé, tal vez 3, aunque es un poco loco. Sí, 3 niños corriendo es mucho trabajo. Sí, pero también mucha alegría, supongo. Claro, yo pienso lo mismo. Los hijos dan vida a la casa. Y también mucho ruido, no lo olvides. Cierto, pero me gusta imaginar una casa llena de risas. Yo también. ¿Y cómo sería tu trabajo en 20 años? Me imagino trabajando desde casa, con tiempo libre. Ah, perfecto. Yo me veo como profesor de idiomas. ¡Oh! Eso suena genial. Enseñar y viajar a veces. Sí, me encantaría viajar con mis estudiantes. Yo quiero viajar también, pero solo en vacaciones. Entonces tu vida ideal es tranquila, pero con aventuras. Exacto, con viajes, libros y buena comida. ¡Qué rico! Yo imagino cocinar pasta todos los domingos. ¡Qué detalle tan específico! Bueno, la pasta siempre me da felicidad. Yo imagino tener un jardín con muchas flores. Ah, yo tendría un perro grande jugando en el patio. Sí, yo también quiero un perro y quizás un gato. Uf, perro y gato juntos. Un poco de caos. Sí, pero también mucha ternura. Entonces, tu vida ideal es naturaleza, familia y calma. Exacto. Y la tuya es mar, pasta y familia grande. Sí, lo resumiste muy bien. Me gusta soñar así. Me da esperanza para el futuro. A mí también. Soñar hace la vida más interesante. Ojalá en 20 años podamos recordar esta conversación. Sí, y reírnos de lo que sí pasó y lo que no. Trato hecho. Guardemos este sueño para el futuro. Perfecto. Así tendremos algo bonito que esperar.
El desayuno del hotel. Buenos días, señor. Bienvenido al desayuno del hotel. Buenos días, gracias. ¿Dónde debo sentarme? ¿Aquí o al fondo? Puede elegir cualquier mesa libre. Todas están disponibles. Perfecto. Me sentaré cerca de la ventana. Me gusta la luz. Muy buena elección. Entra el sol de la mañana por ese lado. Sí, es muy agradable. ¿A qué hora termina el desayuno? El desayuno termina a las 10 de la mañana. Muy bien. Entonces tengo bastante tiempo todavía. Claro que sí. Puede comer tranquilo y sin ninguna prisa. Gracias. ¿Dónde está el café? Me encanta empezar con café. El café está en la mesa grande, junto a las jarras de leche. Ah, lo veo. ¿Hay también té? A veces tomo té por la mañana. Sí, tenemos té negro, té verde y también infusiones. Excelente. Hoy creo que probaré un té verde. Suena bien. Muy buena idea. El té verde es suave y muy saludable. ¿Y el pan, dónde lo encuentro? Me gustaría tostar un poco. El pan está al lado de la tostadora, en cestas de diferentes tipos. ¡Genial! Me gusta el pan integral. ¿Tienen de ese? Sí, hay pan integral, pan blanco y también pan sin gluten. Perfecto. Probaré el pan integral con un poco de mantequilla. Y si quiere, también tenemos mermeladas de varios sabores. ¡Ah! Me encantan las mermeladas. ¿De qué sabores son? Tenemos de fresa, de naranja y de melocotón. Entonces probaré la de fresa. Es mi favorita desde niño. Muy bien, seguro que le gusta. Es bastante dulce. Y dígame, ¿hay frutas frescas para acompañar el desayuno? Sí, tenemos plátanos, manzanas, uvas y piña. ¡Qué rico! Creo que tomaré un poco de piña. Me da energía. Muy buena elección. La piña es fresca y jugosa. También veo huevos allí. ¿Son revueltos o fritos? Son huevos revueltos. Si quiere fritos, puede pedir en cocina. Ah, interesante. Hoy probaré los revueltos con un poco de pan. Excelente combinación. Y puede añadir un poco de jamón. ¡Oh, qué bien! Eso me gusta mucho. Suena delicioso. Sí, el jamón serrano aquí es muy típico y muy sabroso. ¡Qué suerte! Me encanta probar comidas típicas de cada país. Esa es la mejor forma de viajar, señor, con el estómago feliz. Tiene razón. Un buen desayuno mejora todo el día. Exactamente. Empieza con energía y buen humor. Por cierto, ¿hay también zumos? Tengo sed ahora mismo. Sí, hay de naranja, de manzana y también de piña. Entonces probaré el de naranja. Parece muy fresco. Es natural, recién exprimido cada mañana. ¡Excelente! Eso me recuerda a los desayunos de mi infancia. ¡Qué bonito recuerdo! El sabor de la infancia siempre regresa. Sí, y hace que me sienta un poco en casa, incluso de viaje. Ese es nuestro objetivo, que el huésped se sienta como en casa. Pues lo logran. Me siento muy cómodo aquí en este hotel. Me alegra mucho escuchar eso, señor. Muchas gracias por su atención. Ahora voy a servirme un plato. Con gusto. Disfrute del desayuno y que tenga un buen día. Lo haré, gracias, y seguro regreso mañana con más apetito. Aquí estaremos esperándolo con más café y pan fresco. Describir su barrio. Calmo, animado o con comercios. Hola, ¿cómo es tu barrio? Hola, mi barrio es bastante tranquilo. Ah, entonces no hay mucho ruido. Exacto, casi no pasan coches. Suena agradable. El mío es más animado. ¿Animado? ¿Cómo así? Hay muchos bares y cafeterías en cada calle. Ja, ja, ja. Entonces, siempre hay gente hablando. Sí, y música por la noche también. Yo prefiero el silencio para dormir. Lo entiendo. A veces me cuesta descansar. ¿Pero te gusta vivir ahí? Sí, porque todo está cerca.
En mi barrio hay menos tiendas. ¿Y dónde compras la comida? Hay un pequeño supermercado en la esquina. En el mío hay 3 grandes supermercados. ¡Wow! ¡Qué comodidad! También hay una panadería muy buena. Me encanta el pan recién hecho. A mí también. Siempre compro por la mañana. Yo compro pan solo los fines de semana. ¿Y hay parques en tu barrio? Sí, hay un parque grande con árboles. ¡Qué suerte! El mío solo tiene una plaza pequeña. Pero la plaza también puede ser bonita. Sí, pero siempre está llena de niños. Ja, ja, ja. Entonces, ¿hay mucho ruido otra vez? Exacto. Siempre hay pelotas y gritos. En mi parque, la gente camina y hace yoga. Qué tranquilo suena eso. Sí, me gusta pasear por la tarde allí. Yo paseo, pero entre tiendas y cafés. Eso también es divertido, ¿no? Sí, sobre todo cuando quiero salir con amigos. Yo invito a mis amigos al parque para charlar. Yo los invito a un bar en la esquina. Entonces tu barrio nunca duerme. Sí, siempre pasa algo. El mío duerme a las 10 de la noche. A las 10 empieza la vida en el mío. ¡Qué contraste tan grande! Sí, pero me gusta la energía del lugar. Y a mí me gusta la calma del mío. Tal vez un día deberíamos intercambiar. No sé si aguantaría tanto ruido. Y yo no sé si aguantaría tanto silencio. Entonces cada uno se queda en su barrio. Sí, pero al final ambos son especiales. Eso es verdad. Cada barrio tiene su encanto. Invitación a tomar un café el fin de semana. Hola, Ana. ¿Qué tal estás? Soy Carlos. Hola, Carlos. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, ¿tienes planes para este finde? No mucho. Solo tengo que estudiar un poco. ¿Por qué? Pensaba que podríamos hacer algo juntos. ¡Qué buena idea! Me gustaría mucho. ¿Te apetece ir al Museo Nuevo de Arte? Uy, ¿al museo? Me parece un poco aburrido. Entiendo. A mí a veces también. Pero gracias por la sugerencia. ¿Tienes otra opción? Bueno, ¿prefieres ir a tomar un café o algo? Eso sí, me encanta el buen café y charlar. Genial. Conozco un sitio muy bonito en el centro. Suena perfecto. ¿Cuándo te viene bien ir? ¿Qué tal el sábado por la tarde sobre las 5? El sábado a las 5 no puedo. Tengo dentista. Vaya, qué mala suerte con el dentista. Sí, ¿puedes el domingo a la misma hora? El domingo es perfecto para mí también. Muy bien. ¿Nos encontramos directamente allí? Sí, podemos quedar en la puerta del café. Perfecto. Oye, ¿cómo se llama el lugar exactamente? Se llama Café del Parque. Es muy popular. Ah, sí. He oído hablar muy bien de ese sitio. Pues nos vemos allí el domingo a las 5. Vale. Gracias por invitarme, Carlos. De nada, Ana. Tengo ganas de verte. Yo también. Hasta el domingo. Adiós, Ana. Pásalo bien estos días. Gracias. Tú también. Cuídate mucho. Lo haré. Chao. Chao. Mi coche antiguo favorito. Hola. Ayer vi un coche antiguo en la calle y me acordé de ti. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Ya sabes que me encantan los coches clásicos.
Era un Volkswagen Escarabajo, azul claro, precioso. Oh, el famoso Beetle. Ese coche me encanta. Es todo un clásico. Tenía los faros redondos y el interior rojo parecía nuevo. Me imagino el olor a cuero viejo y gasolina. ¡Qué nostalgia! Tú tenías un coche así cuando eras joven, ¿verdad? Bueno, mi primer coche fue un Renault 4. Lento, pero muy fiel. ¡Qué tierno! Seguro que te llevaba a todas partes. Sí, aunque a veces se paraba en medio de la carretera. Típico de los coches viejos, pero tienen personalidad. Exacto. No como los coches nuevos, que son todos iguales. A mí me gustan los antiguos porque tienen historia. Y cada uno tiene su sonido, su olor, su carácter. Mi abuelo tenía un Seat 600. Lo cuidaba como a un tesoro. El 600. Mi padre también tuvo uno. Era pequeñito, pero valiente. ¿Sabes? Me encantaría conducir uno algún día. Podemos ir al Museo del Automóvil el fin de semana. ¡Qué buena idea! Así veo más de esos coches tan bonitos. Perfecto. Y después tomamos un café cerca, como en los viejos tiempos. Trato hecho. Pero tú conduces, por si el coche se para otra vez. Hecho. Prometo llevar herramientas por si acaso. Explicar cómo se hacen las compras por Internet. Hola, ¿tú haces tus compras en Internet? Sí, casi siempre. Es rápido y cómodo. Yo nunca lo probé. ¿Cómo funciona? Es fácil. Entras en la página del supermercado. ¿Y luego qué haces? Buscas los productos en el buscador. ¿No es más lento que caminar por la tienda? No, es más rápido porque escribes pan y aparece. Entiendo. Como buscar música en YouTube. Exacto. Y luego los pones en un carrito virtual. Carrito virtual. Suena gracioso. Sí, no tiene ruedas, pero funciona igual. Y después de llenar el carrito, Vas a pagar con tarjeta o con PayPal. ¿no se puede pagar en efectivo? No, normalmente solo online. Eso me da un poco de miedo. Tranquilo, es seguro si usas páginas oficiales. ¿Y cuándo recibes la compra? Eliges el día y la hora de entrega. ¡Qué cómodo! No tienes que cargar bolsas. Exacto. El repartidor trae todo a la puerta. Entonces, yo no tendría que subir las escaleras. ¿Ves? Es perfecto para ti. ¿Y si falta algo en el pedido? A veces pasa, pero te devuelven el dinero. Bueno, eso está bien. Sí, además, puedes repetir tu lista cada semana. ¿Repetir? ¿Cómo? Guardas la lista y la vuelves a usar. Eso ahorra mucho tiempo. Claro, solo cambias algunas cosas. ¿Y los precios son iguales que en la tienda? Sí, casi iguales. A veces hay descuentos. ¡Descuentos! Eso me gusta. A todos nos gusta. Creo que ya me convenciste. Pues prueba esta semana. Te va a gustar. Vale, ¿pero me ayudas la primera vez? Claro que sí, no te preocupes. Gracias, así no me pierdo en la página. Tranquilo, es más fácil que hacer cola. Entonces, adiós a las filas largas. Y adiós a cargar bolsas pesadas. Perfecto. Internet es un buen invento. Sí, nos hace la vida mucho más simple. Control de pasaportes. Buenos días. Aquí tiene mi pasaporte. Buenos días. Gracias. ¿A dónde viaja hoy? Voy a Madrid. Estoy de vacaciones. Muy bien.
¿Por cuántos días piensa quedarse? Estaré 10 días en España, nada más. Entiendo. ¿Viaja sola o acompañada? Viajo sola. Quiero conocer la ciudad tranquila. Perfecto. ¿Ya tiene reservado su alojamiento? Sí, tengo un hotel en el centro de Madrid. ¿Puede mostrarme la confirmación de la reserva? Claro, aquí está en mi teléfono. Mire. Muy bien, todo correcto. ¿Es su primera vez en España? Sí, nunca estuve allí. Estoy muy emocionada. Le va a gustar mucho. La ciudad es muy bonita. ¡Qué bien! Planeo visitar museos y parques. Excelente. ¿Trae suficiente dinero para el viaje? Sí, llevo tarjeta y algo de efectivo también. Perfecto. Eso es lo necesario para el control. Me alegra escuchar eso. Estaba un poco nerviosa. No se preocupe. Es un trámite normal para todos. Gracias. Me tranquiliza que lo diga así. Es mi trabajo. Quiero que los viajeros estén seguros. Claro, entiendo. Y me siento más confiada ahora. Muy bien. Su pasaporte tiene sello válido hasta 2032. Sí, lo renové hace poco para evitar problemas. Perfecto. Entonces no hay inconvenientes. ¡Qué alivio! Tenía miedo de olvidar algún papel. No, está todo en regla. No se preocupe. Muchísimas gracias por su ayuda y paciencia. Con gusto. Le deseo una buena estancia en España. Gracias. Voy a disfrutar mucho del viaje. Me alegra escuchar eso. Buen vuelo. Hasta luego. Y que tenga un buen día. Hablar de la hora de despertar y del desayuno. Hola, ¿a qué hora te despiertas normalmente? Hola, yo me despierto a las 7. ¿Y tú? A las 8. Me gusta dormir un poco más. Jaja, eres dormilón entonces. Sí, me encanta la cama por la mañana. Yo no, me levanto rápido para empezar el día. ¿No te quedas 5 minutos más en la cama? A veces sí, pero si lo hago, me duermo otra vez. Ah, eso me pasa a mí todos los días. ¿Y pones alarma o te despiertas solo? Siempre pongo alarma, y muchas veces. Yo pongo solo una vez. Imposible. Yo necesito 3 alarmas. Entonces tu móvil suena como concierto. Exacto. Parece música, pero me molesta. ¿Y desayunas enseguida al levantarte? Sí, voy directo a la cocina. Yo tardo un poco. Primero me ducho. Ah, ok. Yo desayuno antes de todo. ¿Qué desayunas normalmente? Pan con mermelada y café. ¿Y tú? Yo prefiero yogur con fruta. Eso suena más saludable. Sí, pero a veces como también croissants. ¡Qué rico! A mí me encantan los croissants. ¿Y el café? ¿Lo tomas fuerte o suave? Muy fuerte. Si no, no despierto. Yo tomo té. Me gusta más. Ah, interesante. Nunca tomo té. ¿Nunca? Tienes que probarlo. Bueno, pero necesito mi café primero. Eres adicto al café. Sí, sin café no soy persona. Yo sin desayuno no puedo pensar. Entonces, el desayuno es sagrado. Exacto, es mi comida favorita del día. A mí también, me da energía. ¿Y los fines de semana te despiertas igual? No, me levanto mucho más tarde. Yo igual. El domingo me quedo en la cama. Y el desayuno es más grande, ¿no? Sí, hago tostadas, fruta y zumo. Yo preparo huevos y café doble. Jajaja, desayuno de campeón. Claro, es mi momento favorito. Pues coincidimos, me encanta desayunar. Sí, y hablar de comida me da hambre. A mí también. Hablar de cómo fue su día de trabajo. Hola, Marta. ¿Qué día?
Estoy agotado. Hola, Javier. Sí, te veo cansado. ¿Cómo fue tu día? Uf, muy largo. Tuvimos una reunión eterna. Ah, vale. Esas reuniones siempre quitan energía. Exacto. Además, todos hablaban al mismo tiempo. Lo imagino. ¿Y pudiste avanzar algo? Un poco, pero menos de lo que quería. Bueno, a veces el día no ayuda mucho. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu trabajo hoy? Fue intenso, pero productivo. ¿Productivo? ¡Qué bien! Cuéntame. Terminé un proyecto que llevaba semanas pendiente. Ah, eso seguro te dio alivio. Sí, muchísimo. Sentí que por fin respiraba. Me alegra. Te lo merecías. Gracias. Pero también tuve un momento estresante. ¿Sí? ¿Qué pasó? Un cliente llamó muy molesto, pero logré calmarlo. ¡Qué paciencia! Yo no sé si podría hacerlo. A veces ni yo sé cómo lo hago. Bueno, lo importante es que todo salió bien. Eso sí, al final fue un buen día. El mío mejoró al contártelo, la verdad. A mí también me gusta hablar del día contigo. Podemos hacerlo más seguido, ¿no? Claro, así soltamos el estrés. Perfecto. Mañana repetimos. Sí, trato hecho. Contar un robo en casa. Hola, ¿sabes lo que me pasó ayer? No, dime, ¿qué ocurrió? Entraron a robar en mi casa. ¿En serio? ¡Qué horror! Sí, fue por la tarde cuando no estaba. ¿Cómo se dieron cuenta? La puerta estaba forzada al volver. Ay, qué susto debiste sentir. Sí, me temblaban las manos. ¿Llamaste a la policía enseguida? Claro, los llamé de inmediato. ¿Y vinieron rápido? Sí, llegaron en 15 minutos. Menos mal. ¿Qué te dijeron? Que revisarían las cámaras de la calle. Bien, eso puede ayudar. Sí, espero que encuentren algo. ¿Qué te robaron exactamente? Una tele, dinero y mi portátil. Uf, eso es mucho. Sí, me dolió perder el portátil. Claro, ahí tenías tus cosas personales. Sí, fotos y documentos importantes. Ay, qué rabia, de verdad. Lo peor es sentir la casa vacía. Sí, entiendo ese sentimiento. Ahora casi no duermo tranquilo. ¿Pensaste en poner una alarma? Sí, estoy buscando una ya. Es buena idea. Te dará seguridad. También pienso en poner cámaras. Sí, hoy en día no es caro. Exacto. Hay muchas opciones online. ¿Tus vecinos vieron algo raro? Una señora vio a 2 chicos cerca. ¿Lo dijo a la policía? Sí, dio una descripción básica. Entonces hay esperanza. Sí, aunque tengo poca fe. Entiendo, pero no pierdas la calma. Trato, pero me cuesta mucho. ¿Quieres quedarte unos días conmigo? Gracias. Lo pensaré. Así no te sientes tan solo. Es cierto. La soledad pesa más ahora. Lo importante es que tú estás bien. Sí, al menos no estaba en casa. Imagino que eso sería peor. Sí, podría haber sido peligroso. Entonces, cuida tu seguridad primero. Lo haré. Gracias por escucharme. Siempre. Ya sabes que aquí estoy. Pedir disculpas después de una discusión. Hola, Clara. ¿Tienes un momento para hablar? Hola. Sí, claro. ¿Qué pasa? Quería disculparme por lo de ayer. No debí hablarte así. Gracias por decirlo. Me sentí un poco mal, la verdad. Lo sé. Y me siento mal también.
Estaba muy estresado. Te entiendo. Todos tenemos días difíciles a veces. Sí, pero eso no justifica mi tono. Fui muy brusco contigo. Está bien. Aprecio que lo reconozcas. Me costó dormir pensando en lo que dije. Oh, no te preocupes tanto. Ya pasó. De verdad, quiero que sigamos bien. Tu amistad me importa mucho. A mí también me importa. No quiero que una tontería nos separe. Prometo tener más calma la próxima vez. Y yo prometo no responder con enojo tan rápido. Trato hecho. Entonces, ¿amigos otra vez? Claro que sí. Amigos como siempre. ¡Qué alivio! Gracias por escucharme. No hay de qué. Lo importante es que hablamos con sinceridad. ¿Sí? Hablar aclara todo. Guardarse las cosas solo complica más. Exacto. Además, una buena disculpa vale mucho. Prometo invitarte un café para compensar. Trato aceptado. Pero tú pagas esta vez. De acuerdo. Justo lo que esperaba oír. ¿Ves? Así todo vuelve a la normalidad. Mi vivienda ideal. Oye, ¿alguna vez piensas en tu casa ideal? Sí, muchas veces. Me gusta imaginar cómo sería. Yo también. Para mí, tendría una cocina enorme. Ah, entiendo. Yo prefiero una sala grande con sofás. ¡Qué cómodo! ¿Y tendría balcón o terraza? Terraza, claro, con plantas y una hamaca. Me gusta la idea de la hamaca. Sí, me imagino tomando café ahí cada mañana. Yo me imagino leyendo un libro en la terraza. Entonces coincidimos. La terraza es importante. Sí. ¿Y cuántos dormitorios tendría tu casa ideal? Tal vez 3, para visitas o futuros hijos. Buena idea. Yo con 2 dormitorios estaría feliz. ¿Y un despacho para trabajar? ¿No lo quieres? ¡Oh, sí! Eso no puede faltar en mi casa. Yo también necesito un espacio solo para trabajar. ¿Y qué piensas de la cocina? ¿Grande o pequeña? Grande, con mesa de madera y mucha luz. ¡Qué bonito! Yo quiero una cocina con isla. Ah, elegante. Yo cocinaría pasta en esa isla. Tú siempre con la pasta. Claro, es parte de mi vida ideal. Yo pondría colores claros en toda la casa. Yo prefiero colores cálidos, como beige y marrón. Entiendo. Dan sensación de calma. Exacto. Quiero un lugar tranquilo, sin estrés. Yo también. ¿Tendrías jardín o no? Sí, pequeño, con flores y un perro jugando. Oh, yo pondría además un huerto con tomates. ¡Qué buena idea! Así comes sano y fresco. Sí, y además es divertido cuidar las plantas. Yo tendría miedo de que se me murieran. No pasa nada, siempre se aprende. Tienes razón, todo se aprende poco a poco. ¿Y tu baño ideal cómo sería? Con ducha grande y mucha luz natural. Yo quiero bañera para relajarme después del trabajo. Buena idea. Una bañera siempre es un lujo. Entonces, tu casa sería cómoda y sencilla. Y la tuya moderna y práctica. Exacto. Al final, todos buscamos sentirnos bien. Sí, la casa ideal es la que te da paz. Totalmente. ¿Ya quiero empezar a diseñarla? Yo también. Soñar es gratis, ¿no? Sí, soñar gratis, pero muy agradable. Y quién sabe, tal vez un día se haga realidad. Ojalá. Brindemos por nuestras casas ideales. Salud por eso. Actividades turísticas. Buenas tardes, señorita. Hoy quiero planear mis actividades. Buenas tardes, señor. Claro. ¿Qué tipo de actividades le gustan? Pues me interesa conocer monumentos
y también la naturaleza. Perfecto. Tenemos varias excursiones que combinan ambas cosas. ¡Qué bien! ¿Cuál me recomienda para empezar el día de mañana? Puede visitar el castillo medieval. Abre a las 10 de la mañana. Suena muy interesante. ¿Está muy lejos del hotel? No, solo 20 minutos en autobús. Es un viaje muy cómodo. Excelente. ¿Y cuánto cuesta la entrada al castillo? Son 8 euros por persona. Incluye la visita a las torres. Ah, está bien de precio. ¿Necesito comprar el billete aquí? Puede comprarlo en recepción. Así evita hacer fila allá. Muy buena idea. Entonces, lo compraré con usted. Perfecto. ¿Le interesa también hacer una excursión a la playa? Sí, claro. Me encanta el mar. ¿Qué playa me recomienda? La playa azul es la más famosa, con arena fina y aguas claras. Suena fantástico. ¿Hay transporte directo hasta allí? Sí, tenemos un autobús privado del hotel cada mañana. Muy cómodo. ¿Y se puede nadar sin problemas en esa playa? Sí, el agua es tranquila, perfecta para nadar o hacer snorkel. Snorkel. Siempre quise probarlo. ¿Ustedes organizan eso? Claro, tenemos guías que prestan equipo y enseñan a usarlo. Genial. Entonces, quiero anotarme para esa actividad también. Muy bien. Lo apunto para mañana, después del castillo. ¡Qué día tan completo! Castillo por la mañana y playa por la tarde. Exacto. Terminará cansado, pero feliz, se lo prometo. No importa. Estoy de vacaciones. Quiero aprovechar. Así debe ser. ¿Quiere conocer también la feria nocturna? Feria nocturna. ¿Qué es exactamente? Es un mercado con comida típica, música y artesanías. ¡Me encanta! Suena como una fiesta para turistas y locales. Sí, es muy divertido y está a solo 10 minutos caminando. Perfecto. Entonces, por la noche iré allí después de cenar. Excelente plan. Allí puede probar tapas y bailar un poco. Tapas y baile. Ya me convence solo con esas palabras. Entonces, lo espero con mucha energía para la noche. Muy bien. Creo que ya tengo un día lleno de actividades. Sí, castillo, playa, snorkel y feria nocturna. No se aburrirá. Gracias. Con su ayuda, mi viaje será inolvidable. Con gusto, señor. Para eso estamos en recepción. Entonces, mañana me levanto temprano para todo. Sí, y no olvide desayunar bien para tener energía. Cierto, necesito fuerzas para tanto caminar y nadar. Exacto. Y lleve protector solar. El sol aquí es muy fuerte. Gracias por el consejo. No quiero volver rojo como un tomate. Muchos turistas lo olvidan y sufren al día siguiente. Pues yo quiero disfrutar sin dolor, así que lo recordaré. Muy bien. Entonces ya está todo listo para mañana. Perfecto. Muchas gracias por organizar mi día. Con mucho gusto, señor. Disfrute cada momento. Lo haré. Mañana le cuento cómo me fue en cada actividad. Me encantará escuchar su experiencia, señor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por toda su ayuda y simpatía. La tostadora rota. Buenos días. ¿Sabes qué pasó hoy con mi tostadora? No, dime. ¿Se rompió de repente o ya fallaba antes?
Pues estaba haciendo pan y de pronto salió humo negro. Vaya, eso suena peligroso. ¿Apagaste rápido el aparato? Sí, desenchufé enseguida. Pensé que iba a explotar. Menos mal. ¿Era muy vieja o era casi nueva? La compré hace 6 meses. No esperaba que muriera tan pronto. Tal vez tenía un defecto de fábrica. Pasa a veces. Sí, puede ser. Pero yo solo quería mi desayuno tranquilo. Y en lugar de tostadas, casi tienes un incendio. Exacto. Y ahora me quedé con hambre y con olor a quemado. ¿Podrías venir a mi casa? Mi tostadora aún funciona bien. ¿De verdad? Eso sería salvar mi mañana. Claro. Además, me sobra pan. ¿Podríamos compartir café? Perfecto, me apunto. Pero sigo molesto con la mía. ¿Tienes la garantía? Quizá puedas cambiarla en la tienda. Sí, guardé el recibo, por suerte. Soy un poco precavido. Bien hecho. Entonces, mañana puedes pedir un reemplazo. Sí, aunque no sé cómo explicar, salió humo como volcán. Seguro con no funciona, ya entienden bastante. Tienes razón. Igual, quiero ver la cara del vendedor. Mejor no exageres. Solo pide otra y listo. Vale, me controlaré. Pero hoy desayuno en tu casa. Encantada. Te espero con pan, mantequilla y café caliente. Eso suena perfecto. Ya casi olvido mi tostadora rota. ¿Ves? A veces un problema trae a un momento divertido. Sí, aunque espero que la próxima vez no sea el microondas. Si se rompe el microondas, yo también me asusto. Entonces crucemos los dedos para que nada más falle. De acuerdo. Ahora ven rápido antes de que el café se enfríe. Voy enseguida. Gracias por salvar mi mañana con humor. No hay de qué. Los vecinos estamos para ayudarnos. Y para reírnos de tostadoras rebeldes también. Exacto. Eso hace la vida más ligera y divertida. Salir del hotel. Buenos días, señorita. Hoy debo salir del hotel. Buenos días, señor. Sí, veo su nombre en la lista de salidas. ¿A qué hora exactamente es el checkout? Es a las 12 del mediodía, pero puede salir antes si quiere. Perfecto. Ahora son las 10, así que tengo tiempo. Claro, no hay prisa. ¿Desea dejar su maleta en recepción? Sí, por favor. Quiero caminar un poco antes de ir al tren. Muy bien. Podemos guardar su maleta sin problema. Gracias. ¿Necesito pagar ahora o ya está todo cubierto? El pago principal está hecho. Solo reviso gastos extras. Ah, ok. Entiendo. ¿Qué tipo de gastos cuentan como extra? Por ejemplo, llamadas desde la habitación o minibar. Tranquila. No usé el minibar, aunque me tentó mucho. Muchos clientes dicen lo mismo. Pero sí llamé una vez para pedir más toallas. ¿Eso cuesta? No, señor. Pedir toallas o agua es totalmente gratuito. ¡Qué alivio! Pensé que iba a salir muy caro. No se preocupe. Solo tiene que pagar una botella de vino. Ah, sí. La pedí ayer en la cena. Está bien. La pago ahora. Perfecto. Aquí está su factura. ¿Quiere una copia en papel? Sí, por favor. Me gusta guardar los recibos de mis viajes. Muy bien. Aquí tiene. Todo está en orden. Excelente. ¿Puedo dejar mi maleta hasta las 5? Claro que sí. La guardaremos en un lugar seguro. Muchas gracias.
Así puedo ir al museo sin preocupaciones. Muy buena idea. El museo está a solo 10 minutos a pie. Perfecto. Entonces me da tiempo de visitarlo. Sí, y regresa tranquilo a recoger su maleta después. ¿El hotel puede llamar un taxi para la estación de tren? Sí, por supuesto. Solo dígame a qué hora lo necesita. A las 5:30 estaría bien. Mi tren es a las 6. De acuerdo. Lo reservaré para usted. Muy amable. Me hicieron sentir como en casa estos días. Nos alegra escuchar eso, señor. Esa es nuestra meta. Volveré seguro si paso otra vez por esta ciudad. Será un placer recibirlo de nuevo en el futuro. Muchas gracias por toda su ayuda durante la estancia. Con gusto, señor. ¿Necesita que llevemos su maleta al taxi? Sí, eso sería genial. Es bastante pesada. Muy bien. Alguien del equipo lo ayudará más tarde. Perfecto. Me voy contento, aunque un poco triste de partir. Eso significa que disfrutó mucho su tiempo aquí. Exacto. Fueron días muy agradables en este hotel. Entonces, misión cumplida. Buen viaje, señor. Gracias. Hasta la próxima vez. Pedir explicaciones sobre un documento. Buenos días. Recibí este documento, pero no lo entiendo bien. Buenos días, señor. ¿Puedo ver el documento, por favor? Claro, aquí lo tiene. Llegó ayer por correo al hotel. Veo. Es un formulario de registro para extranjeros. Ah, por eso no entendía. Tiene muchas palabras técnicas. Sí, suele pasar. ¿Qué parte le resulta más complicada? Aquí dice, número de NIE. ¿Qué significa eso exactamente? El NIE es el número de identificación de extranjeros. Ya veo. Entonces, yo aún no lo tengo. ¿Qué pongo ahí? Si no lo tiene, debe escribir en trámite o dejarlo vacío. Perfecto. Eso me ayuda mucho. ¿Y esta otra parte de aquí? Esa casilla pide su dirección actual en este país. ¿Puedo poner la dirección del hotel donde estoy ahora? Sí, por supuesto. Esa dirección es válida mientras vive aquí. Bien, entonces lo anotaré así. ¿Y esta línea de abajo? Esa es para indicar su estado civil. Soltero, casado, etc. Vale, eso es fácil. Pero hay otra palabra que no conozco. ¿Cuál es? Muéstreme dónde aparece en el documento. Aquí. Dice, firma del solicitante. ¿Eso es mi firma? Exacto. Ahí solo debe firmar con su nombre habitual. ¡Qué sencillo! Pensé que era algo más complicado. No, tranquilo. A veces usan palabras difíciles sin razón. Sí, parece que quieren asustar a los extranjeros. Puede ser, pero en realidad es solo papeleo normal. Gracias, porque sin su ayuda estaría totalmente perdido. Con mucho gusto, señor. Es normal pedir explicaciones. ¿Y si me equivoco, puedo rellenar un nuevo documento? Claro, aquí tenemos copias extra por si comete un error. Perfecto. Así me siento más tranquilo al escribir. Muy bien. ¿Necesita ayuda con otra parte del formulario? No, creo que ahora ya entiendo todo el documento. Excelente. Entonces, solo complete y lo entrega en recepción. Muchas gracias. Con usted parece todo más fácil. Es un placer ayudar. Le deseo un buen día y suerte. Igualmente, gracias otra vez. Me voy más confiado ahora. Hablar de la compra de una casa. Hola Marta, adivina qué, estoy pensando en comprar una casa. ¿De verdad? ¡Qué emoción! ¿Ya has visto alguna que te guste? Sí, vi una ayer. Tiene 3 habitaciones y un pequeño jardín. Suena bien.
¿Está en el centro o un poco más lejos? Está en las afueras, pero la zona es tranquila y segura. Eso es importante. ¿Y cómo está el precio? Pues no es barato, pero creo que vale la pena. Claro, una casa es una inversión a largo plazo. Exactamente. Además, ya estoy cansado de pagar alquiler. Te entiendo. Tener tu propio lugar da mucha libertad. Sí, y puedo decorar todo a mi gusto, sin pedir permiso. Eso suena bien. ¿Tiene buena luz y espacio? Mucha luz natural. Y la cocina es grande, justo lo que quería. Perfecto. Cocinarás aún más, seguro. Tal vez, pero antes quiero revisar bien los papeles. Sí, eso es importante. ¿Ya hablaste con el banco? Aún no. Estoy viendo las opciones de hipoteca. Te puedo recomendar un asesor si quieres. Gracias. Eso me vendría genial. No entiendo mucho del tema. No te preocupes, te explicará todo con calma. ¡Qué alivio! Es una decisión grande. No quiero apresurarme. Claro, comprar una casa es un paso importante. Pero me hace ilusión. Siento que ya es el momento. Me alegra mucho por ti. Ojalá encuentres la casa perfecta. Gracias. Y cuando la compre, te invito a la inauguración. Trato hecho. Llevaré una planta de regalo. Preguntar por un paquete no entregado. Buenos días, señorita. Quería preguntar por un paquete mío. Buenos días. Su paquete debía llegar aquí al hotel, ¿verdad? Sí, el correo dice entregado, pero yo no lo recibí. Entiendo. ¿Tiene el número de seguimiento del paquete? Sí, aquí está en mi móvil. Mire, termina en 4587. Perfecto. Gracias. Voy a revisar en nuestra lista de envíos. De acuerdo, porque llevo 2 días esperando y nada. A veces el repartidor deja el paquete en recepción. Eso pensé, pero pregunté ayer y nadie sabía nada. Ya veo. Espere un momento. Voy a revisar en la sala de atrás. Claro, gracias. Ojalá aparezca, porque era un regalo. He vuelto. No lo encuentro aquí, pero no se preocupe. Entonces, ¿dónde podría estar? Estoy un poco confundido. A veces lo dejan en la oficina de mensajería cercana. Ah, entonces no vino al hotel, sino a otro sitio. Exacto. ¿Quiere que llame para confirmar la dirección? Sí, por favor. Sería un alivio saber dónde está. Muy bien. Ya marqué. Me dicen que lo tienen en la oficina. ¡Qué suerte! Ya pensaba que mi paquete se había perdido. No se preocupe. Solo debe ir con su pasaporte y el número. Perfecto. Está cerca del hotel, ¿verdad? Sí, a solo 5 minutos caminando, en la calle Mayor. Genial. Así aprovecho y tomo un café por ahí. Buena idea. Hay una cafetería muy buena justo al lado. Muchas gracias por su ayuda. Me siento más tranquilo ahora. Con gusto, señor. Espero que su paquete esté completo. Sí, espero que no falte nada. Era un regalo para mi hermana. Seguro que está bien. Los de esa oficina son responsables. Gracias por decirlo. Así me siento con más confianza. Claro. Y si tiene algún problema, vuelva y le ayudamos. Excelente. Volveré si algo falla. Muchas gracias otra vez. De nada. Que tenga un buen día y éxito con su paquete. Igualmente. Hasta luego y gracias por todo. Explicar si preferimos leer en papel o en digital. Estaba leyendo un libro anoche y pensé en ti. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Era un libro sobre gente con sueño eterno?
No, pensé en ti porque tú lees todo en digital, ¿no? Claro, en mi tablet. Es ligera, práctica y puedo leer en la cama. Yo sigo prefiriendo el papel. Me encanta pasar las páginas. ¿En serio? Pero los libros ocupan mucho espacio. No me importa. Me gusta tenerlos en mis estanterías. Yo vendí casi todos. Ahora todo está en mi lector digital. Ay, no. ¡Qué tristeza! Los libros son parte del alma de una casa. Tú y tu romanticismo de papel y tinta. Pues sí. El olor de un libro nuevo no se puede descargar. Tienes razón. Pero el digital tiene ventajas. Es más barato. Sí, pero mirar una pantalla me cansa los ojos. Depende. El mío tiene luz suave. No parece pantalla normal. Igual, no es lo mismo que tocar el papel, sentir las hojas. Pero, cuando viajas, ¿no es más fácil llevar un lector digital? Sí, eso sí, pero siempre meto un libro en la maleta igual. ¡Increíble! Incluso con poco espacio. ¡Claro! Me hace compañía. Me gusta ver las esquinas dobladas. Eso es un crimen para los lectores digitales como yo. Lo sé, pero un libro con marcas tiene historia. Puede ser. Pero con el digital, ¿puedo tener 1000 libros a la vez? Yo prefiero uno solo, pero disfrutarlo bien. Tú eres del slow reading, yo del modo práctico. ¡Exacto! Yo disfruto el momento. Tú haces una lista de títulos. Es cierto, pero también leo más rápido así. No sé si eso es bueno o malo. ¿Te acuerdas de todo lo que lees? Bueno, más o menos. A veces olvido el final. Entonces no sirve. Un libro hay que saborearlo. Tú hablas del libro como si fuera un pastel. Porque lo es. Cada página es un pedacito de placer. Vale, eso sonó poético. Deberías escribir un libro tú misma. Quizás algún día, pero lo publicaré en papel. Por supuesto. Obvio. Yo lo compraré, pero en versión digital. No. Quiero que lo huelas, lo toques, lo marques con lápiz. Ni hablar. Mi pantalla no se mancha con lápiz. Entonces nunca entenderás el encanto de un libro viejo. Puede ser, pero tampoco me duele la espalda al llevarlos. Ventaja para ti. Pero igual, el papel tiene alma. Y el digital tiene comodidad. Cada uno con su estilo. Sí, al final lo importante es leer, ¿no? Exacto. Aunque sigamos discutiendo por el formato. Bueno, tú con tus pantallas y yo con mis páginas. Trato hecho. Pero si algún día lees digital, quiero foto. Y si tú compras un libro de papel, te invito a un café. Trato justo, pero no prometo nada. Está bien. Mientras leas, ya me quedo tranquila. Entonces seguimos siendo amigos, aunque de mundos distintos. Exacto. Uno digital, otro de papel, pero buena historia igual. El taller de mi abuelo. De niña me encantaba pasar tiempo en el taller de mi abuelo. ¿Tenía un taller? ¡Qué bonito! ¿Qué hacía allí exactamente? Reparaba de todo. Relojes, radios, lámparas, hasta bicicletas. ¡Qué genio! Mi abuelo también tenía un pequeño taller en casa. Ah, ¿de verdad? ¿Y qué tipo de cosas arreglaba él? Principalmente, herramientas viejas. Le gustaba devolverles vida. Me encanta eso. El mío decía que nada debía tirarse sin intentar. Exacto.
Los abuelos tenían esa paciencia que ya no tenemos. Totalmente. Él trabajaba lento, pero todo quedaba perfecto. El mío era igual. Decía, si lo haces rápido, lo haces 2 veces. ¡Qué sabiduría! Mi abuelo siempre tenía música puesta. El mío escuchaba la radio de fondo mientras martillaba algo. Y siempre olía a madera, aceite y metal. Ese olor me encanta. Sí, ese olor mezcla de trabajo y recuerdos, muy especial. A veces yo solo miraba cómo movía sus manos con tanta calma. Yo le pasaba las herramientas, me hacía sentir importante. ¡Qué lindo! Yo también lo ayudaba, aunque a veces molestaba más. Clásico. Yo rompí un destornillador por usarlo mal. Yo derramé pintura sobre una silla recién terminada. Uf, seguro no se enfadó, ¿verdad? Los abuelos siempre perdonan. No, solo sonrió y dijo, así se aprende. Nunca gritaba. ¡Qué ternura! Ojalá todos aprendiéramos con tanta paciencia. Sí, él me enseñó a arreglar cosas y a no rendirme rápido. El mío me enseñó a cuidar las manos. Decía que eran herramientas. ¡Qué frase tan bonita! Creo que lo recordaré siempre. Yo también. Los talleres eran más que lugares, eran lecciones. Exacto. Eran como escuelas de vida, con olor a madera y amor. Me encanta cómo lo dices. Me dieron ganas de visitar el mío. Yo también. Tal vez aún huela a recuerdos y a viejos inventos. Prohibido fumar en el restaurante. Disculpe, ¿se puede fumar aquí dentro? Lo siento, en el salón está prohibido fumar. Ah, ok. No lo sabía. No vi ningún cartel. Hay uno en la entrada y otro junto a la barra. Entiendo. Iba a encender un cigarrillo. Gracias por avisar. Podemos ofrecerle la terraza. ¿La terraza está abierta ahora? Sí, tiene calefactores y mantas si hace frío. Suena bien, pero ya llegó mi comida. Si quiere, puedo cubrir su plato unos minutos. Agradezco el detalle. ¿Y los vapes cuentan? También están prohibidos en el interior. Vale, comprendo. Son normas de salud, ¿no? Exacto, por el aire y la comodidad de todos. Tiene sentido. No quiero molestar a nadie. Gracias por su comprensión y su respeto. ¿Puedo salir un momento y volver sin problema? Claro, yo vigilo su mesa y su bebida. Perfecto. ¿La puerta de la terraza es por allí? Sí, al fondo a la derecha, junto a las plantas. Genial. Iré rápido y regreso a comer. Tómese su tiempo. ¿Desea un cenicero afuera? Sí, por favor. Así no ensucio nada. Ahora mismo le llevo uno a la mesa exterior. Gracias. Y disculpe la molestia. No se preocupe. Pasó muchas veces hoy. Prometo terminar de fumar y volver sin olor. Si quiere, tenemos spray neutro en la barra. ¡Qué bien! Lo usaré al volver. Gracias. Con gusto. Que disfrute y buen provecho luego. Hablar de sus competencias. Hola, Laura. ¿Cómo va todo? Hace tiempo que no te veo. Hola, Diego. Todo bien, gracias. He estado ocupada con el trabajo. Ah, claro. ¿En qué estás trabajando ahora? Sigo en la empresa de diseño, pero tengo más responsabilidades. ¡Qué bien! ¿Qué tipo de cosas haces allí? Pues hago diseños para redes sociales y también coordino al equipo. Vaya, parece que tienes
muchas habilidades. Bueno, sí, soy buena organizando y trabajando en equipo. Eso es importante. Yo, por ejemplo, soy muy paciente con los clientes. Eso cuenta mucho. No todos tienen esa habilidad. Gracias. También me considero bueno resolviendo problemas. Yo a veces me estreso, pero aprendo rápido de mis errores. Aprender rápido es una gran ventaja, sobre todo en trabajos nuevos. Sí, y además soy muy creativa. Siempre tengo ideas nuevas. Eso no lo dudo. Siempre fuiste la más creativa del grupo. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué otra competencia tienes? Soy bastante responsable. Me gusta cumplir con los plazos. Eso se nota. Siempre llegabas a tiempo a todo. Bueno, trato de ser constante y mantener una buena actitud. Eso es clave. Creo que tener una buena actitud abre muchas puertas. Totalmente. Las competencias no son solo técnicas, también humanas. Exacto. Saber comunicar y trabajar con otros vale muchísimo. Me alegra ver que seguimos creciendo profesionalmente. Sí, y hablando de eso, deberíamos hacer algo juntos otra vez. Buena idea. Con tus ideas y mi paciencia, seríamos un gran equipo. Trato hecho. Manos a la obra pronto.